Sí, Mónica. Comencemos entonces por lo más concreto, ministro Frank, agradeciéndole su presencia física aquí en RPP con las debidas reglas sanitarias. Ha dicho durante los días pasados en varias entrevistas, incluida a nuestra colega Mónica Delta, que usted percibe claramente que hay dos problemas que se perciben, que es que los precios están subiendo, uno, y que el empleo no se recupera en la misma tasa en que aumenta el producto. Y junto a estas dos cosas concretas y perceptibles hay una que es más abstracta, pero igualmente importante, es que no hay confianza y en consecuencia ha habido mucho retiro de capitales del Perú y se teme que la inversión privada pueda debilitarse aún más. ¿Cómo piensa contestar? Por lo menos comencemos por estos tres desafíos. A ver, primero comenzaría por un tema que parece no tener relación, pero la tiene muchísima. Más de 700.000 vacunados en este vacunatón del fin de semana. ¿Qué quiere decir esto? Que nuestro temor de una tercera ola es grande. En realidad, tú sabes que esto está en todo el mundo y si viene una tercera ola nos trae abajo todo. Así que la primera respuesta es la vacunación. Esa es la primera prioridad del gobierno, del presupuesto público, y es correcto, ¿no? Eso nos permite ya tener una base de la cual seguir trabajando. En segundo lugar, el desempleo. El desempleo efectivamente en el Perú es bastante grande. 2 millones de personas posiblemente, aproximadamente, han perdido sus empleos dignos. Hay 2 millones menos con empleos dignos. Y aquí el tema central es el crecimiento económico. Nosotros mantenemos una proyección de crecimiento económico este año del 10%. He habido que hay otras estimaciones, pero nosotros mantenemos eso porque lo que hemos visto en el equipo macroeconómico que yo he encontrado en el MEF, que trabaja las cifras y que está tomándole el pulso inmediato al tema, es que la inversión privada, grandes obras de inversión como el muelle de Chancay, como el aeropuerto Jorge Chávez, como la línea 2 del metro, incluso proyectos mineros, ¿no? Como Quellaveco, Mina Justa, van avanzando bien y eso nos da una buena posibilidad. Y junto a esto, desde luego, hay un tema de política macroeconómica, ¿no? Una política fiscal responsable, pero que felizmente tenemos espacio fiscal porque la recaudación está viniendo bien. Y por otro lado, bueno, hay que mantener la estabilidad monetaria, el control de precios, el control del tipo de cambio, no el control, pero digamos mantener el dólar en un nivel razonable, que es función del Banco Central de Reserva. Y ahí, bueno, creo que Julio Velarde ha hecho un buen trabajo y el consenso ahí es que esto es un aumento de los precios que afecta bastante a las amas de casa. Eso nos preocupa a nosotros, el efecto sobre la población, pero que es un efecto de una sola vez. Pero por ese efecto sobre la población estamos preparando medidas que estamos terminando de pulir, de afinar esta semana para poder dar una ayuda directa a las personas. Ministro Franque, ¿cómo está? Muy buenos días. Sobre el tema de la proyección del crecimiento económico, es una proyección de efecto rebote, es decir, o sea, es más o menos volver a lo que teníamos antes de marzo del 2020, que, digamos, se descalabró la economía por las razones que ya todos conocemos. O sea, sería volver a ese momento. Hay una mejor recaudación, lo que da una mejor proyección, pero este crecimiento económico, digamos, como decía, es efecto rebote y los subsiguientes años probablemente el crecimiento sea bastante menor. ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? ¿Cuál debe ser la conjunción para que evidentemente se mantenga el crecimiento económico y poco a poco se pueda reinsertar nuevamente a la gente que perdió el trabajo, el empleo formal, e incorporar a aquellos que están en la gran mayoría, que es la informalidad del trabajo? Bueno, gracias por la pregunta, Mónica. Es una reflexión más que una pregunta, digamos, en términos amplios para que la gente pueda proyectarse, ¿no? Sí, claro. Bueno, en primer lugar, desde luego hay que mantener una economía de mercado, una promoción de la inversión privada, una facilidad financiera, digamos, que permite a las empresas crecer. Y por otro lado hay que destrabar los problemas que tiene el desarrollo de nuevos sectores. Por ejemplo, el sector acuícola, por ejemplo, el sector forestal. Tenemos que reacomodar el sector turismo. El Perú tiene, en el sector agroexportador, también tenemos una serie de nuevos productos que podemos estar desarrollando. El sector de la pesca también tiene opciones, pero muchas veces el desarrollo de nuevos negocios tiene trabas, ¿no? Tiene dificultades, y sí, para eso el Ministerio de Economía y Finanzas tiene lo que se han llamado las mesas ejecutivas,
que justamente ponen énfasis en el diálogo directo con los involucrados, porque muchas veces son detalles, ¿no?, de un reglamento, de una exigencia, o a veces hay que tener una relación comercial particular o darles una facilidad especial en algún tema. Entonces son soluciones, digamos, específicas a determinados sectores, a determinados temas, y nuestra propuesta ahí es, hay que apoyar, promover, fortalecer eso todo lo posible. Porque eso es lo que nos va a permitir que estos nuevos sectores, ¿no?, acuicultura, forestal, tantos otros que tenemos oportunidades puedan despegar, ¿no?, industrias culturales, en fin, la variedad es grande de oportunidades que tenemos, pero requieren un esfuerzo importante que hay que fortalecerlo y que tiene un sentido de fondo, tiene dos sentidos de fondo, ¿no? Uno es que usualmente estas son actividades intensivas en empleo, y dos es lo que nosotros llamamos la diversificación productiva, que el Perú no sea tan dependiente de un solo sector, sino que tengamos una variedad de productos, una complejidad económica, que es lo que diversos estudios muestran que es algo que nos permite tener sostenibilidad en el crecimiento en el mediano plazo. Ministro Franque, en otras oportunidades ha hablado ya sobre las mesas ejecutivas que fueron abandonadas después de que fueran lanzadas por Piero Ghezzi, me parece, hace unos 7 años, ¿no? Y además de esa práctica de diálogo, promoviendo que haya menos confrontación en nuestro país y más diálogo, usted ha hecho saber que mañana mantendrá reuniones con dirigentes de gremios empresariales, tanto de MIPES, ha dicho, como de empresarios regionales y como los gremios nacionales. Dinos algún detalle sobre aquello a lo que aspira usted a decirles y qué cosas cree usted que pueden fundamentar que se contribuya a un restablecimiento de la confianza de los inversionistas privados en el Perú. Bueno, lo primero es el diálogo en sí mismo. Yo creo que tiene un valor muy importante el encontrarse cara a cara, escucharse, entender los argumentos del otro. Yo creo que eso ayuda bastante. Yo lo estuve haciendo bastante en el periodo entre cuando esperamos la proclamación del presidente Castillo, y yo escuché, ¿no?, las reacciones de gente que decía, me voy más tranquilo, las cosas están mejor. Pero en este caso creo que tenemos que dar el paso adicional, que es, ya no puede ser solamente como tranquilizar, dar confianza, sino identificar problemas y resolver problemas. Yo espero que ahora demandas de diversos gremios podamos anotar. Seguramente tendrán muchos pedidos, pero identificamos 2 o 3 críticos en cada caso para comenzar a resolver. Porque en buena parte, tú sabes, la confianza se gana con el diálogo, pero también se gana con la acción concreta. Me explico, ¿no? Tenemos que lograr soluciones efectivas. Entonces yo creo que eso es lo que esperamos en esta oportunidad. Y lo otro que espero es que sea un inicio de algo continuado, ¿no? Creo que el segundo mensaje importante en esas reuniones es: bienvenidos, comenzamos a dialogar, nos vemos dentro de 2 semanas, nos vemos dentro de 3 semanas. Hagamos un mecanismo continuo de reuniones que nos permita, ¿no?, ir viendo lo avanzado, ir viendo los problemas, ver qué cosas se solucionó. A lo mejor a veces hay cosas que uno como ministro dice, ya se solucionó, y el empresario me dice, no se ha solucionado, ¿no? Entonces, ese diálogo con el que está directamente involucrado en la empresa, en el empleo, es fundamental, porque nuestro gran objetivo, pues, es el empleo, ¿no? Y de eso depende, de ese crecimiento económico. Entonces, yo diría que tal vez el gran cambio, hay varios cambios sustanciales que tiene que hacer este gobierno. Este es un gobierno de cambio, pero un cambio sustancial es empleo, es nuestra prioridad esencial en el Ministerio de Economía y Finanzas, ¿no? Ese es a lo que tenemos que apostarle con todas nuestras armas, con todas nuestras herramientas. Permítanos, por favor, ir a oír a los anunciantes de RPP y retomamos nuestro diálogo con usted, Pedro Franque, ministro de Economía y Finanzas. A las 8:18 estamos entrevistando al ministro de Economía y Finanzas, Pedro Franque, y Mónica Delta debía plantear una pregunta. Sí, gracias, Fernando. En realidad, para nadie es ajeno el ruido político. Hay una situación, digamos, y sigue la polarización en relación a designaciones. Hay controversia en el tema de los ministros y también de algunos funcionarios. Ayer lo comentábamos también, el
presidente Castillo no ha sido lo suficientemente claro para ver hacia dónde estamos apuntando en términos amplios políticos. Estaba leyendo una entrevista que le hacían al gobernador Guevara, que es una persona que puede ser identificada como de centro izquierda, y él decía que lo más saludable debería ser convocar al acuerdo nacional. ¿Usted qué piensa de esa reflexión, ministro? Yo estoy muy de acuerdo y quiero contarte que yo recibí a Messias Guevara en mi despacho el día jueves, sí, y me adelantó esa idea y yo se la trasladé al primer ministro. Me parece que es una gran idea porque creo que hay que insistir en el tema de la concertación nacional. Y hay varias formas de llegar a ese objetivo y varios espacios. Yo, por ejemplo, estamos hablando de esto de ahora reuniones con los gremios empresariales, pero otra tarea para mí esta semana y la próxima es conversar con las bancadas, con todas las bancadas. Hay que conversar para presentarles las líneas maestras de la política económica. Nuestra gran tarea este mes, como ustedes saben, es preparar el presupuesto de la República que tiene que presentarse el 30 de agosto. Entonces, comentarles un poquito las líneas básicas de la política fiscal. ¿A cuánto ascenderá, más o menos, digamos, en términos amplios, el presupuesto del 22? Ahorita lo estamos puliendo todavía no tenemos la cifra porque estamos reestimando los ingresos fiscales, la proyección de ingresos fiscales. Así que todavía no tengo una cifra. La cifra la vamos a tener, bueno, antes del 20 de agosto, que falta muy poco, tenemos que tener listo el marco, lo que se llama el marco macroeconómico multianual, que ese es lo que nos da la cifra, digamos, ¿no? Básicamente, ¿no? La base macroeconómica para eso. Y prefiero esperar a tener los cálculos cerrados antes de dar una cifra que sea incorrecta. Quizá me va a contestar lo mismo a mí, pero de todas maneras le hago la pregunta en relación a dos sectores claves: salud y educación. Usted ha comenzado esta entrevista sosteniendo que el factor económico más importante en este momento es la salud, por una parte. Y luego tenemos un desafío grave con la educación, cuyas carencias se ven aplicadas en todos los aspectos de la vida social. ¿Qué porcentaje de aumento, por lo menos, cree usted que puede consentir el presupuesto este año? Mira, te contaré que justamente el viernes estaba el equipo del Ministerio de Salud en mi despacho discutiendo lo que se necesita de adicional de presupuesto para los meses que quedan, para los 4 meses que quedan. 2.600 millones de soles. Estamos ahí mirando los últimos detalles, pero más o menos algo así se le va a aprobar de presupuesto adicional para lo que queda de este año, nada más. Entonces es fuerte. Ahora, es verdad que hay un esfuerzo muy especial ahorita de vacunación. Buena parte de eso es para pagar a todo el personal de salud, al cual tenemos tanto agradecimiento que hacerle por el gran esfuerzo que están haciendo. Este éxito de la vacunación de este fin de semana, 700.000 dosis aplicadas, 735.000, me parece es un gran logro. Y entonces yo creo que eso es un gran esfuerzo que tenemos que hacer, pero claro, en términos presupuestales y de gasto, esperemos que ya el próximo año esto esté un poquito más tranquilizado y que ya la vacunación, que seguramente va a ser una vacunación anual, posiblemente ya requiera un menor esfuerzo presupuestal. Ahora es verdad también que tenemos que hacer un presupuesto y una planeación fiscal en un escenario que sigue siendo de alta incertidumbre. ¿Me explico? ¿Vendrá tercera ola? ¿Cómo vendrá? ¿Habrá nuevas variantes? ¿Qué pasará? Parece que como que la vida nos ha mandado que estos últimos años sean una especie de cambio permanente, ¿no? No sabemos exactamente qué va a pasar los próximos meses ni el próximo año, ¿no? Quisiéramos que todo se esté normalizando y yo tengo buenas esperanzas de que así sea, ¿no? Yo veo cómo ha sido la segunda ola en Inglaterra, en otros países, y la vacunación lo que ha logrado es que aunque haya muchos contagios, la gravedad, los hospitalizados, las UCI, los fallecidos sean muchísimo menos, ¿no? Entonces yo creo que pasamos a otra etapa y eso nos da espacio para mejorar nuestras condiciones de vida, pero sobre todo para reactivar industrias como el turismo, como la gastronomía, que aparte de el placer que nos dan, son muy importantes en la generación de empleo, que, insisto, empleo. Si algo me parece que marca el cambio del tono que queremos hacer con esta gestión es la enorme prioridad para que todos los peruanos puedan tener un empleo digno. ¿Cómo visualiza usted el recanalizar, hablando de empleo, el empleo informal? Hay quienes señalan, no le llamemos informal, es decir, estamos hablando de emprendedores, pero digamos, si ustedes se señalan como un gobierno de cambio, digamos, las cosas no deberían mantenerse dentro del statu quo.
en el desafío de ver de qué manera se puede reencauzar lo que se llama, digamos, el emprendedor o el empleo informal, ¿por dónde debería ir? ¿Cuál debería ser, digamos, un marco de movimiento del gobierno desde el punto de vista del Ministerio de Economía? Bueno, este es un tema muy importante y por eso una de las reuniones que vamos a tener mañana es exclusivamente con pequeñas empresas, que es lo que es más cercano al informal. Sí. Y ahí nuevamente va a ser una primera reunión, pero yo pienso que hay que hacer algunos cambios en la parte tributaria para facilitar un poco, mejorar los incentivos en ese terreno. Vamos a ver cómo dialogamos con el Congreso a ese respecto. Pero en segundo lugar, en esta idea de las mesas ejecutivas hay que buscar soluciones específicas a cada sector. Me parece que es distinto hablar del taxista, que muchos son informales, del mototaxista, que es un poco distinto, de la señora que me vende en el mercado, pero que el mercado es municipal, pero los que están ahí no te dan RUC, ¿no? De la señora que vende en la bodega cerca de mi casa, que son semiformales o formales, pero que hay toda una problemática, me parece que es muy variada y que hay que intentar atacarla parte por parte, ¿no? De manera específica. Me parece a mí que es el cambio que tenemos que dar. Ahora, como ustedes saben, esta es una tarea que corresponde principalmente al Ministerio de la Producción, ¿no? Al Ministerio de Produce. Entonces, el Ministerio de Economía sí tiene que dar un poquito, dialogar en ese sentido, apoyar en los temas que nos corresponde, facilitar el financiamiento. Este es un tema bastante importante. En la pandemia fue de mucha ayuda el programa Reactiva, pero tenemos varios programas financieros de apoyo a este sector que tenemos que fortalecer, porque, bueno, parte del tema precisamente es el financiamiento. En la medida que las pequeñas y microempresas tengan mayor productividad, saquen más productos, entonces es que vamos a lograr generar empleo y poco a poco ir formalizando el sector. Señor Franque, hemos hablado de economía, que es lo suyo, pero usted es miembro de un gobierno y tiene voz en el Consejo de Ministros, como es natural, y además es un hombre político, cuyas fuerzas políticas se aliaron con Perú Libre para la segunda vuelta. Y tiene que ser consciente de que sus esfuerzos técnicos pueden contrastar con una inquietud generada por sectores que no tienen que ver con usted directamente, es decir, qué está pasando con la policía, qué está pasando con la justicia, qué puede pasar con la política exterior, etcétera. Temas todos sobre los cuales hay grandes debates y gran desconfianza, como usted sabe. ¿Hasta qué punto está usted seguro de estar alineado con el primer ministro y con el señor Pedro Castillo, presidente de la República, que ellos sí, ambos, son miembros de Perú Libre? Bueno, con el presidente de la República hemos colaborado bastante desde hace varios meses, hemos trabajado juntos, me permitió ayudarle en elaborar la parte del mensaje presidencial en la parte económica, cosa que agradezco. Fue muy gentil el presidente de la República en darme esta confianza y hemos venido coordinando muy estrechamente estos días con el presidente de la República en estas primeras semanas de asumir el gobierno. Tenemos una semanita en el gobierno, entonces es que parece mucho más por el ruido. Parece mucho más, sí. Efectivamente, ¿no? Y entonces yo me siento ahí con bastante confianza. Hemos estado conversando con el primer Bellido en varias oportunidades. Esta semana es como que una ventaja es que el MEF queda una cuadra de Palacio de Gobierno y donde está también la PCM, ¿no? Entonces en algún momento el presidente me dice, Pedro, vente. Ahí me ven saliendo, caminando por la calle, ¿no? El primer Bellido me cita, ahí vamos, ¿no? Siempre la coordinación es un tema importante en la gestión de cualquier ministro de Economía y buena parte de nuestros esfuerzos se van precisamente a eso, van a tratar de coordinar con los distintos sectores para tratar de estar alineados. Y yo entiendo que hay temas ya más especializados, ¿no? Me explico, ya hay cosas en las cuales sobre la policía, sobre el sistema judicial, que ya... Es decir, corrupción, que como usted sabe tiene un impacto. Escapa a mi conocimiento, ¿no? Cómo manejar la Policía Nacional, yo ahí, pues, ¿no? El primer ministro, el ministro del Interior son los encargados del tema, ¿no? Como en otros temas, ¿no? Uno también tiene que saber las limitaciones de su función. Pero sí es un lineamiento clarísimo que tenemos que coordinar con los distintos sectores y ya he recibido a algunos ministros, sobre todo para ver el tema económico, pero hay uno aprovecha para tratar de ver otros temas que puedan estar surgiendo, ¿no? Que sean de necesidad en la coordinación. Así que yo creo que vamos avanzando ahí. Ahora, de una manera buena. En términos de coordinación, ministro, lo que pasa es que, como le decía, no conocemos bien el pensamiento del presidente Castillo. En realidad no lo conocemos nada. Solo lo hemos visto en campaña y, digamos,
podría haber sido un discurso hasta ambiguo en términos económicos. Él entiende que la estabilidad macroeconómica debe ser la más importante y, según lo que usted ha señalado, estamos hablando de una economía de mercado, pero por el otro lado, el primer ministro, el señor Bellido, habla pues de la posibilidad de tener los sectores estratégicos, que el Estado lo maneje, en fin, el gas, las hidroeléctricas y cosas de esa naturaleza. Entonces, no hay un solo discurso. ¿Cómo tranquilizamos, digamos, a los agentes económicos en general, más allá del BCR de Julio Velarde, que no sabemos todavía si al final se va a quedar o no se va a quedar, si va a tener a los miembros del directorio necesarios dentro de esta entidad que es tan importante, otras entidades que son representativas? Entonces, ¿cuál es el enfoque que le da el propio presidente, ya que usted tiene este diálogo tan fluido con él, ¿no? Mira, a mí me parece que la base de esto es el mensaje presidencial del 28 de julio, como me parece que debe ser, ¿no? Sí. Decir que el presidente no ha hablado al país no me parece tan exacto, porque ha dado un mensaje presidencial. El mensaje presidencial tiene un contenido importante, me parece, en materia económica, que señala las líneas maestras de lo que es el pensamiento económico, el programa económico del gobierno, y que yo comparto plenamente. Sobre todo porque lo ha inspirado, según nos ha dicho hace un instante. Hemos conversado, digamos, ¿no? Hemos dialogado, es parte de un proceso de diálogo que hemos tenido en realidad pues desde la segunda vuelta en adelante y luego después de la elección, cuando hubo todo este periodo tan difícil en el cual se postergó tanto su proclamación, cosa que realmente pues deja algunos problemas, porque efectivamente no ha habido una transferencia con el tiempo necesario, estamos apenas en el gobierno, pero uno recién se está enterando a veces de lo que ha pasado porque no hemos tenido el tiempo de poder conversar, dialogar con las anteriores oportunidades. Pero yo sí creo que el mensaje presidencial del 28 de julio, que ojo, eso ha sido hace 10 días, digamos, ¿no? Es bastante claro en señalar un rumbo de una economía de mercado, en respetar el buen funcionamiento de los mercados, la propiedad privada, y también en señalar cambios y políticas esenciales en la orientación económica, ¿no? De promover el empleo, de dar una transferencia a las familias, de ayudar a los caminos rurales, de hacer una segunda reforma agraria. A mí me parece que el contenido del mensaje presidencial era bastante potente. A mí me pareció que era un muy buen mensaje, en ese aspecto y en otros. Ahora, usted ha comenzado destacando la importancia de algunas inversiones privadas, como el puerto de Chancay, y ha mencionado también proyectos mineros importantes, como Quellaveco y otros, y Mina Justa. Pero, ¿qué hay de obras de infraestructura que el gobierno anterior habría dejado listas? Sobre todo pusieron mucho énfasis en Maje-Siguas y en la construcción de una nueva carretera central hasta el Valle del Mantaro. Bueno, esos son dos proyectos que van adelante. Y varios otros, digamos, ¿no? Hasta donde entiendo, el tema de Maje-Siguas ya está resuelto por el Ministerio de Economía y Finanzas. Es una obra que corresponde al gobierno regional de Arequipa. Entonces, ahorita está en manos del gobierno regional de Arequipa terminar de hacer los últimos, digamos, procesos para que esto pueda reactivarse. Es una gran obra que honestamente el logro de eso corresponde al gobierno anterior, al ministro Waldo Mendoza, pero me parece que eso puede ser bien importante. Tiene una cantidad de hectáreas, creo que son 40.000 hectáreas que pueden ayudar muchísimo a la producción agropecuaria en el Perú. Y la carretera central efectivamente también es otra gran obra que, bueno, todavía está en una etapa preliminar, digamos, todavía está en la etapa de diseño. Nos parece una obra muy importante, pero como todas grandes inversiones, o como muchas grandes inversiones, siempre demora un año tener el diseño preciso, la viabilidad, tener el presupuesto. No se comienzan, las grandes inversiones no comienzan de la noche y los trenes a la mañana, anunciados, ¿no? Y los trenes anunciados por el presidente Castillo, digamos que son dos inversiones enormes. Estamos hablando de en 5 años, ¿cuál podría ser la proyección? Bueno, eso todavía estamos esperando del Ministerio de Transportes, que corresponda que haga ya las precisiones correspondientes para poder evaluarlas desde el punto de vista del Ministerio de Economía y Finanzas. Una última pregunta, ministro.
¿Qué puede hacer el ministerio que usted dirige para evitar que los precios sigan subiendo? Usted ha hablado de un hipoinflacionario, pero ¿qué medidas de política se pueden aplicar para que las familias peruanas no se vean perjudicadas en buena cuenta por la incertidumbre política? Mira, en primer lugar recordemos que nosotros hemos afirmado, y es lo correcto, que vamos a respetar la autonomía constitucional del Banco Central de Reserva, cuya función es precisamente la estabilidad monetaria. Entonces tengamos claro que esto es un elemento esencial. No podemos romper esta idea de la autonomía constitucional del BCR, ni tampoco establecer una política que diga, bueno, ahora vamos a controlar los precios y fijar los precios de productos que sabemos que son importantes para la mesa popular. O sea, sí tenemos preocupación porque el pollo, el aceite. Lo que pasa es que efectivamente, digamos, el maíz, que es lo que comen los pollos, con los que es la mayor parte del costo del pollo, pues se ha duplicado a nivel internacional. Entonces es un efecto internacional sobre el cual es muy difícil actuar. Nuestra alternativa es más bien una alternativa distinta que vamos a anunciar esta semana, y junto con eso, bueno, ya está la función del Banco Central de Reserva de mantener la inflación en un ritmo adecuado. Tú sabes que la inflación ha aumentado en todo el mundo, ¿no? En Estados Unidos está en 5,4%, o sea, está bastante por encima del Perú, en Estados Unidos. Y aquí todavía tenemos la virtud de que efectivamente hay una confianza de la población, lo que se llaman las expectativas inflacionarias, están lo que llamamos anclados dentro del rango meta del Banco Central de Reserva. Entonces eso nos da bastante confianza de que se trata de una cosa temporal y que es una cosa que no va a ser una cosa significativa. Ojalá que así sea. Pero eso es la responsabilidad del Banco Central de Reserva, como corresponde constitucionalmente, y no podemos meternos en terrenos que no nos corresponden, ¿no? Muchas gracias, ministro Pedro Franque, por su presencia acá, por sus respuestas, y esperaremos entonces al miércoles, si es que he comprendido bien, para conocer las medidas concretas que piensa usted que el Consejo de Ministros aprobará para ayudar a las familias peruanas a hacer frente a esta tendencia al alza de los precios. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Fernando. Y si me permites un minutito, vacunación, por favor, todos los adultos que están en edad de vacunarse, sobre todo los mayores. Sabemos que todavía tenemos una brecha de personas que teniendo el derecho no han ido a vacunarse. Es muy importante. Les hago un pedido personal. Esto es una cosa esencial para que su salud deje de estar en riesgo, para que puedan asegurar su vida. Las vacunas son eficaces. Por favor, esta es una gran tarea, todos somos responsables, vayan a vacunarse. Muchas gracias por esas palabras finales también, ministro Pedro Franque. Muy buenos días. Vamos a oír los titulares de la media hora y retomamos ampliación de noticias.